Buenos días, señores estudiantes, ¿cómo están ustedes? Esta es nuestra última clase de la materia de instrumentación industrial. Les había subido ya el video de la primera parte en donde vimos protecciones de equipos, específicamente con normas NEMA y normas IP. Y ahora vamos a ver el último tema que está relacionado con este tópico. Este tema tiene que ver con la seguridad funcional, que es algo un poquito más avanzado de la mera protección de los equipos. Ustedes saben que las industrias son áreas bastante peligrosas en cuanto a que se manejan productos peligrosos, a que los procesos pueden dar lugar a situaciones de peligro o situaciones de riesgo que deben anticiparse y prevenirse de manera efectiva. ¿Para qué? Para evitar daños en la maquinaria, para evitar daños al personal, lesiones al personal, para evitar muertes, para evitar afectaciones al medio ambiente y que generen pérdidas económicas considerables. Tomen en cuenta que si una industria sufre un accidente, no solamente significa una pérdida económica para esta industria, sino para las personas que también trabajan allí. En este sentido, en los últimos años ha aparecido el concepto de seguridad funcional. Este concepto es manejado actualmente por ingenieros que se dedican exclusivamente a este tema. Y primero veamos, hay dos conceptos que se suelen confundir. El uno es seguridad industrial y el otro es seguridad funcional. Lo que nosotros vamos a ver ahora es seguridad funcional. Veamos qué es seguridad industrial. Seguridad industrial es un conjunto de técnicas con normas y todo que se encargan de identificar los riesgos y evaluar las medidas correctivas o preventivas que se pueden implementar enfocándose en la protección de la maquinaria y del operador de la planta, ¿ya? Mientras que la seguridad funcional cubre una amplia gama de dispositivos que se interconectan para formar un sistema de seguridad que lleva al proceso a un estado seguro. En este sentido, el llevar al proceso a un estado seguro va no solamente a impedir desgracias personales, sino que va a impedir que en el caso de que éstas se podrían producir, hay afectaciones al medio ambiente y hayan pérdidas más grandes. Este concepto de seguridad funcional engloba los sistemas instrumentados de seguridad, SIS, y engloba el nivel integrado de la seguridad, SIL, que son los que vamos a ver durante el desarrollo de esta clase. Les voy a compartir la presentación que he hecho para esta ocasión y ahí voy a seguir explicándoles. Bien, entonces nuestro tema es seguridad, déjenme cerrar, nuestro tema es seguridad funcional. ¿Por qué apareció este tema de la seguridad funcional? Porque han habido muchos accidentes en el mundo industrial, algunos de los cuales han sido bastante graves y han involucrado, como les decía anteriormente, pérdidas humanas y pérdidas de mucha cantidad de dinero. ¿Ya? Es decir, han tenido graves consecuencias. Aquí tengo algunos de los accidentes más representativos en donde se puede ver que
existieron fallas de pronto humanas en cuanto a cómo hacer, porque tal vez no tenían las protecciones adecuadas, no pudieron contener efectivamente una pequeña explosión. Y ustedes saben que si contengo una explosión cuando es pequeña, la puedo controlar fácilmente. Estos accidentes se produjeron porque el momento en el que se detectó una alarma no estaban establecidos todos los protocolos y procedimientos de actuación y no había una seguridad efectiva en la planta. No habían sistemas instrumentados de seguridad que se encargaban de las funciones de seguridad cuando las condiciones de la planta salían fuera de valores preestablecidos y eso produjo algunos accidentes. Les voy a compartir un poquito de los videos y les voy a explicar de manera rápida en qué consistieron. Uno de los más graves que ha existido desde hace muchos años es el accidente que sucedió en Chernobyl. Durante la madrugada del 26 de abril de 1986 en el cuarto reactor de la planta nuclear. A unos 250 kilómetros de distancia de Kiev, capital de Ucrania, se encontraba Pripyat, una ciudad creada para los trabajadores de la planta nuclear. Era un lugar privilegiado, contaba con 50.000 habitantes, 13.400 apartamentos, acceso a 15 jardines infantiles, 6 escuelas, 25 tiendas comerciales, 3 piscinas, 2 estadios y una sala de cine, entre otros servicios. Solo 2 kilómetros separaban a Pripyat de la planta nuclear de Chernóbil. La razón por la que se desencadenó el accidente nuclear fue la realización de una prueba programada para el día 25 de abril bajo la dirección de las oficinas centrales de Moscú. Esta prueba se realizó con el reactor nuclear 4, llamado RMBK-1000, refrigerado por agua y controlado por cilindros de grafito. El reactor, compuesto por un cilindro octogonal de 14 metros de alto por 7 de ancho y una tapa superior de 1.200 toneladas hecha de cerámica, contenía barras de grafito por donde fluía el combustible nuclear. Estas barras eran el freno o el acelerador del proceso de fisión nuclear. Si éstas se subían, el proceso aumentaba. Si por el contrario bajaban, este se detenía. El objetivo de la prueba era aumentar la seguridad del reactor para comprobar si era autosuficiente. Simulando un fallo eléctrico, se mediría durante cierto tiempo si la turbina de vapor continuaría generando energía eléctrica una vez cortada la fluencia de vapor. Si esto no funcionaba, se desestabilizaría el reactor y podría estallar. Dicha prueba estuvo pospuesta por 3 años y se presume que se reactivó ante el inminente riesgo de un enfrentamiento con Estados Unidos en plena Guerra Fría. Los ingenieros iniciaron el proceso bajando las barras de grafito dentro del núcleo del reactor con el objetivo de reducir su potencia a un 20%. Poco después, se habían ajustado los monitores del reactor a un 12%, es decir, los niveles más bajos de potencia. En este punto desconocían que en la tapa del reactor se había comenzado a producir una gran cantidad de gas xenón que impedía el flujo de combustible nuclear, haciendo que bajara aún más la potencia del reactor y se desestabilizara. Sin saber aún qué sucedía, los operadores subieron casi todas las barras de grafito para tratar de estabilizarlo. Desconectaron los sistemas automáticos de seguridad para darle continuidad a la prueba y con el núcleo estabilizado continuaron peligrosamente esta maniobra. A 30 megavatios se disolvió el gas xenón y comenzó un fenómeno llamado envenenamiento de xenón. La potencia del núcleo del reactor estaba cerca del 100% de su capacidad, produciendo una reacción en cadena que los operarios trataron de detener, pero sin resultados. El núcleo del reactor disponía de 170 barras de control.
Las reglas de seguridad exigían que hubiera siempre un mínimo de 30 barras abajo y en esta ocasión dejaron solamente 8, superando el 100% de su capacidad. En un intento desesperado, cortaron el suministro eléctrico para permitir que las barras pudieran caer por gravedad, pero no funcionó, debido a que posiblemente ya estaban deformadas por el calor. Finalmente, el combustible nuclear se desintegró y salió de las barras entrando en contacto con el agua empleada para refrigerar el núcleo del reactor. Allí se produjo una primera explosión y unos segundos más tarde otra, que hizo volar por los aires la tapa del reactor y las paredes de hormigón de la sala del reactor, lanzando fragmentos de grafito y combustible nuclear fuera de la central, ascendiendo el polvo radioactivo a la atmósfera. La nube de partículas radioactivas se podía ver desde el aeropuerto de Moscú a casi 700 kilómetros de distancia. El accidente nuclear fue clasificado como nivel 7 o accidente nuclear grave en la escala de sucesos nucleares del Organismo Internacional de la Energía Atómica. Se trata del nivel más alto posible, es decir, el accidente de peores consecuencias ambientales. Las partículas radioactivas llegaron. Bien, si ustedes se fijan, en este accidente se realizó a partir de una prueba programada en la que aparentemente se tenían todos los factores controlados. Sin embargo, ustedes vieron que se empezó a formar este gas y como no existían ningún otro sistema de control que pueda darse cuenta o que pueda actuar en este caso, entonces se produjo el accidente que se produjo. Fíjense que en este accidente se liberó una cantidad de material radioactivo que era muchísimo más grande que el expulsado por una bomba atómica. Se dice que el material radiactivo o tóxico que salió de esta planta nuclear fue unas 500 veces más alta que liberado por la bomba de Hiroshima en 1945. Causó la muerte directa de, creo que fueron 30, 40 personas, no mucho, pero contaminó a más de 75,000 personas y el gobierno ruso tuvo que evacuar a más de 100,000 personas. El pueblo cercano a la planta nuclear está hasta ahora deshabitado. Entonces fue un evento que produjo consecuencias ambientales catastróficas. Como esto sucedió en 1986, fue uno de los detonantes para que empiecen a aparecer estos conceptos que son los que vamos a ver ahora. Tenía otros enlaces que les pediría que ustedes revisen. Pero les voy a explicar brevemente otro de estos accidentes catastróficos en plantas que tal vez podrían haberse evitado si se hubieran tenido las medidas adecuadas en cuanto a sistemas instrumentados de seguridad o si se hubiera manejado el concepto de seguridad funcional. Podrían haberse evitado. Nadie sabe si en realidad estos se hubieran evitado. El otro accidente grave fue una fuga de gas tóxico en una fábrica de pesticidas en la India. Esto sucedió en 1984, en una ciudad llamada Bhopal. En esta fábrica que era americana, se fabricaban pesticidas. Ustedes saben que para fabricar pesticidas se utilizan materiales, se mezclan ciertos materiales que podrían ser peligrosos, podrían ser tóxicos y podrían ser explosivos. De hecho, en la mayoría de industrias se pueden manejar este tipo de materiales. Durante tareas de mantenimiento y de limpieza de la planta, se produjo este accidente porque se utilizaba agua a presión que entró en contacto con un gas que estaba almacenado, porque no se tomaron las debidas precauciones y no había ningún sistema que detecte estas anomalías. Entonces, bien, durante estos procesos
se abrió una válvula por sobrepresión y liberó a la atmósfera un gas tóxico que era producto normal de la fabricación de estos pesticidas, pero que en condiciones normales de operación no era liberado a la atmósfera, se mantenía controlado. En este caso, en condiciones anormales de operación, se liberó a la atmósfera y adicionalmente habían en la empresa, habían desactivado ciertos protocolos, ciertos sistemas de refrigeración que podrían haber reducido, no evitado la catástrofe. Cuando este gas fue liberado a la atmósfera, se descompuso en varios otros gases más tóxicos todavía. Y estos gases que eran más pesados cayeron casi a ras del suelo y fueron desplazándose por toda la ciudad. Esto produjo la muerte de miles de personas. Esto sucedió en la noche. Al otro día, casi todo el pueblo de Bhopal apareció muerto. ¿Ya? Se murieron adicionalmente cabezas de ganado, animales domésticos, y todo el entorno quedó seriamente afectado, contaminado por sustancias tóxicas y materiales pesados que normalmente tardan mucho tiempo en desaparecer. Entonces, fíjense ustedes cómo las industrias son sitios que involucran un grave peligro. Por lo tanto, hay que mantener todas las condiciones controladas y prever lo que puede pasar. En ese sentido, después de estos accidentes, como les menciono, bueno, ya estaba desarrollándose la teoría en esa época, pero luego de estos accidentes salieron los conceptos que vamos a ver a continuación. Entonces, les sigo compartiendo la pantalla. Aquí está la seguridad funcional. ¿Qué es la seguridad funcional? ¿Qué es el concepto que vamos a ver? El concepto de seguridad funcional es un sistema que se dedica a asegurar la integridad de un proceso que tiene riesgos potenciales que podrían desencadenar en un accidente con implicaciones graves. De ejemplo, los que habíamos visto. La seguridad funcional hace referencia a la respuesta que los sistemas eléctricos o electrónicos implicados en materia de seguridad, ojo, aquí estamos separando la parte de control de proceso con la parte de seguridad, va a dar, incluyendo errores humanos, fallas de hardware o modificaciones en el ambiente que pueden hacer que determinadas condiciones del proceso cambien de manera de actuar. ¿Cuál es el objetivo de la seguridad funcional? Minimizar el riesgo. ¿Qué tiene? Tiene componentes eléctricos, electrónicos, con implicaciones en materia de seguridad. O sea, aquí ya introducimos el concepto de seguridad, que respondan ante desviaciones de parámetros claves que indican que se está saliendo del estado seguro. El sistema de control del proceso es el BCPS, que ustedes ya conocen, se encarga de hacer el control del proceso de manera normal, diríamoslo, de manera segura. Si es que en algún momento, por condiciones normales, anormales, fallas humanas, operación errada de instrumentos, las condiciones del proceso se salen de los estados seguros que controla el sistema de control principal, entra a actuar la parte de seguridad funcional que involucra, como ustedes ven, elementos de seguridad. Lo importante aquí es que la seguridad funcional
responde o trata de responder por lo menos a errores humanos, fallos de hardware o cambios en el entorno. Bien, todo esto está normalizado. Les he puesto una de las normas IEC 61508. Es un conjunto de normas que establecen diversos métodos para evitar errores sistemáticos o recuperación segura ante averías y fallos de funcionamiento. Fíjense una cosa que es diferente, cuál es el proceso que se debe seguir ante una avería y cuál es el proceso seguro de seguir ante una avería. Bueno, en definitiva, el objetivo es minimizar el riesgo que existe. El objetivo de la seguridad funcional es eliminar o minimizar riesgos para las personas, los equipos y el medio ambiente. Para lograr este objetivo pueden combinarse distintos tipos de medidas, como por ejemplo, ¿por qué les pongo como por ejemplo? Porque la teoría está desarrollándose actualmente y al momento la seguridad funcional se implementa a través de sistemas instrumentados de seguridad, ¿sí? Pero no es la única manera de hacerlo. Existen otras normas que indican otras formas de hacerlo. Nosotros vamos a ver esta. Hagamos un análisis pequeño de un típico lazo de control. Este es un típico lazo de control para regular el nivel del tanque. Que tengo un transmisor de nivel que va al controlador y este actúa sobre una válvula. Entonces, bien, aquí, como le llamamos, este es el BCPS, Basic Process Control System. En condiciones normales, el transmisor envía la señal al controlador, el controlador determina la mayor o menor apertura para que el nivel del tanque se llene. Listo. Pero, ¿qué pasa si es que el lazo de control, porque este era un lazo de control, esto es un lazo de control, ¿qué pasa si es que el lazo de control falla? Ahora, ustedes van a decir, el lazo de control no va a fallar. Sí puede fallar. Y exactamente esto es lo que hay que pensar cuando uno habla de seguridad del proceso. Uno debe ver todos los posibles riesgos que podrían darse. Eso significa que en este lazo tan simple, lo que hay que analizar es la posibilidad de que este lazo así tan simple pueda fallar. ¿Qué sucede si es que el lazo falla? El nivel va a subir, evidentemente, y podría aumentar la presión en el caso de que este sea un tanque cerrado o un tanque sellado y esté manejando algún fluido que pueda despedir gases que se vayan acumulando. Hay que ponerse en las peores condiciones. Entonces, podría ser que la presión dentro del tanque suba. ¿Ya? Entonces, bien, ¿qué es lo que necesitamos saber? Por lo menos necesitamos saber, por ejemplo, si es que esta presión está subiendo hasta valores no adecuados. Fíjense que el lazo era un lazo de control de nivel, en donde no teníamos por qué medir presión. Cuando ya involucramos el concepto de seguridad, ahí nos damos cuenta que tenemos que medir presión. Pero evidentemente este PLC no tiene por qué encargarse de saber la presión del tanque. Estamos hablando de un lazo muy simple. Podría ser que este PLC también ejecute, no sé, sean 20 tanques iguales a este y este PLC haga la lógica para esos 20 tanques en condiciones normales. Por lo tanto, podría ser que no tengan la capacidad o no hayan los recursos suficientes o no sea un PLC de seguridad por lo que no me va a permitir manejar las señales que vamos a ver a continuación. Entonces, bien, el peligro era que la presión suba, por lo tanto, deberíamos manejar la presión y estamos hablando en términos de seguridad, ¿no es cierto? Y ya que vemos la presión, deberíamos colocar otra válvula de seguridad, otra.
que me corte el caudal cuando la presión es peligrosa. En condiciones normales, esta válvula va a estar abierta porque quien va a realizar el control del proceso va a ser la válvula que regula el caudal para el llenado del tanque. Cuando se lleguen a condiciones peligrosas, debería actuar esta otra válvula. Entonces, bien, aquí tenemos otro lazo, si ven ustedes, un sensor de presión, una válvula, y necesitamos un elemento inteligente que va a ser otro PLC. Este PLC se va a llamar PLC de seguridad, que va a ser diferente, independiente del PLC del control del proceso. Porque, como les mencioné anteriormente, puede ser que el control del proceso sea lo suficientemente complicado y que este PLC no tenga capacidad ni tenga tiempo de ejecutar otras acciones. Y además, si unimos las dos cosas en una, estamos confundiendo seguridad del proceso con control del proceso, que es justamente la diferencia que se hace actualmente para definir las operaciones referentes a la seguridad funcional. ¿Ya? Volvamos a hablar del lazo de control del proceso, que es manejado a través del PLC principal. ¿Qué sucede en el caso de que ni el operador ni el PLC principal puedan cambiar la condición de sobrepresión aquí? ¿Por qué? Porque no tenían un medidor de presión o porque al tenerlo estaba este PLC encargado de otras cosas, no tuvo tiempo de actuar. Podría ser que no tuvo tiempo de actuar. Y podría ser también que los operadores tampoco hayan tenido tiempo de actuar o no se hayan dado cuenta. ¿Qué puede suceder? Puede producirse una explosión del tanque, puede producirse una situación peligrosa que involucre riesgo, no solamente para el tanque, sino para los operadores que pueden estar cerca al tanque. ¿Cómo podría evitarse? Cerrando la válvula, pero de hecho podría ser que ni el operador pueda de manera manual cerrar la válvula, no se haya dado cuenta. En Bhopal, ¿qué fue lo que pasó? El momento en el que quisieron cerrar las válvulas ya fue demasiado tarde. Entonces, bien, aquí entra el concepto que habíamos empezado a tratar al inicio de esta clase. Este va a ser un lazo de control que va a ejecutar la función de seguridad. Entonces, este lazo tiene una función de seguridad, se llama función instrumentada de seguridad. ¿Por qué? Porque tiene instrumentos, ¿no es cierto?, que es llamado cuando suceden eventos que se salen de las condiciones de trabajo normales previstas por el BCPS. Entonces, la función instrumentada de seguridad, que se ya denomina en inglés Safety Instrumented Function, SIF, Safety Instrumented Function, es un sistema compuesto por sensores, controladores y elementos finales de control que tiene un nivel de integridad, es la seguridad, que le permite llevar a la planta a un estado seguro. Ya. Me salté una lámina. Aquí está la definición de una función instrumentada de seguridad. Ojo, esto que habíamos visto es una función instrumentada de seguridad. El objetivo de este SIF es la seguridad de las personas y el medio ambiente. ¿Cómo lo realiza? A través de un sistema automático compuesto de sensores. Bueno, aquí está la definición que dan algunos autores, logic, server y actuadores. Nosotros podríamos decir compuesto de sensores que miden las variables de controladores y de elementos finales de control. ¿Qué hace? Veamos un poquito las características de estos
elementos de una función instrumentada de seguridad. Como ven, son los mismos elementos de un sistema de control básico de procesos, pero su función es encargarse de la seguridad exclusivamente. El subsistema sensor, la parte de la medición de los sensores, cubre la conexión del proceso, el cableado hasta el PLC y la interfase. Debe tener normalización en cuanto a formas de conexión, a tipos de elementos a utilizar. Por ejemplo, aquí menciona que es preferible utilizar transmisores de corriente que permitan implementar rutinas en el PLC para diagnosticar fallos peligrosos. Ojo, estamos hablando de la función de seguridad. Entonces, al hablar de la función de seguridad, tenemos que asegurarnos de que el elemento principal no vaya a fallar. Y bueno, aquí están las arquitecturas más utilizadas. Esto vamos a ver luego. Vamos a la otra parte de una CIF, o FIS, se le llama en español, que corresponde al controlador. Aquí está Logic Server. El controlador está compuesto por un PLC de seguridad. No puede ser el mismo PLC del BCPS, no puede ser un PLC normal que ejecuta las acciones de control para controlar la operación de la planta. Tiene que ser un PLC de seguridad. Si no es un PLC de seguridad, la función instrumentada de seguridad no será una función instrumentada de seguridad. Para que este PLC sea de seguridad, normalmente tiene características especiales, como por ejemplo capacidad de autodiagnóstico, es decir, periódicamente se va autodiagnosticándose para ver cómo está el estado en el que está. Esto es por construcción del PLC. Los PLCs normales utilizados en el BCPS no tienen esta capacidad y tiene diferentes arquitecturas que son las mismas que vimos anteriormente. Es la arquitectura de todo el esquema llamado... que se llama en función de la arquitectura del PLC de seguridad y que ya vamos a ver más luego, ¿ya? Y luego, bueno, entonces veamos más bien la parte esta del PLC de seguridad. Un PLC de seguridad tiene funciones de diagnóstico. ¿Para qué? Para detectar cualquier posible fallo interno en el hardware o en el firmware. De forma que un fallo del PLC, ojo, el PLC está ejecutando la función de seguridad, por lo tanto no debe fallar. Pero en el caso de que este PLC de seguridad fallaría, por la estructura interna y las rutinas internas que vienen de fábrica, debe tratar de asegurarse de que no se cause ninguna situación no segura. ¿Ya? Veamos un poquito qué es esto del autodiagnóstico que les mencioné que poseen los PLCs de seguridad. En la parte izquierda tenemos un esquema simplificado de una salida digital de un PLC. Este es un PLC de propósito general. ¿Listo? ¿Qué sucede si el transistor de salida se cortocircuita? Eso puede suceder por varias causas. Si es que eso sucede, vamos a tener un fallo peligroso, ya que la válvula que está aquí abajo no se va a cerrar cuando el PLC lo ordene. Entonces, bien, vamos a la arquitectura del PLC de seguridad. Ay, perdón. Este PLC de seguridad tiene una rutina de diagnóstico que verifica el estado de la salida, lo lleva a su CPU interno y este PLC sabe si es que se produjo el cortocircuito en una de sus salidas. Adicionalmente,
un PLC de seguridad tiene, por ejemplo, un segundo elemento en serie. Digamos que esto es un transistor. Y podría tener un enclavamiento a través de un circuito de vigilancia o watchdog, que podría estar comparando la salida de los dos elementos de salida, de los dos transistores de salida. De esta forma, se consigue un circuito de salida. Esto, bueno, aquí tienen la válvula, esto es un circuito de salida seguro, tolerante a fallo. Se llama fail safe. Esto tienen los PLCs de seguridad. ¿Se imaginan ustedes el costo que tendría un PLC normal con todas estas características en sus pines de salida o de entrada? Es por eso que los PLCs que van a ser parte del BCPS son, digámoslo así, relativamente más simples, y los PLCs de seguridad consideran cosas como las que les he explicado, porque, vuelvo a repetir, la función del PLC de seguridad es encargarse de la seguridad de la planta y la forma en la que, en el caso de producirse algún evento no seguro, pueda llevar a la planta a un estado seguro. Bien, entonces recuerdan que les había dicho que las arquitecturas más comunes de PLC son 1001D, 1002D, etcétera, etcétera. Aquí está una tabla en la que me indica qué significa la lógica 1001, 1002, etcétera. D significa que tiene autodiagnóstico. Y la lógica 1001 significa que el PLC tiene un canal que no tiene tolerancia a fallo para seguridad y no tiene tolerancia a fallo para disponibilidad. ¿Ya? ¿Qué significa tolerancia a fallo para disponibilidad? Significa que el esquema del PLC debe tener arquitecturas redundantes. Por ejemplo, debe tener lo que vimos acá. Esta es una arquitectura simple, debe tener dos de estas, ¿no? Se vuelve bastante más complejo el esquema de un PLC. Una arquitectura 1001. Una arquitectura 1002 significa que tiene dos canales, dos controladores dentro del mismo PLC, ¿no es cierto? Y que tiene tolerancia a fallo para seguridad, pero que no tiene tolerancia a fallo para disponibilidad. El objetivo, ya que tiene tolerancia a fallo para seguridad, es la seguridad del equipo. Y vamos a este 2003, hay tres canales. Estos tres canales son tres procesadores que están en comunicación entre ellos. Si el uno falla, ingresa el otro controlador. Si el otro falla, ojo, estamos hablando dentro del mismo PLC. Si un procesador falla, entra el otro procesador, o si no, entra el otro procesador. Podríamos decir que es un sistema triplemente redundante. ¿Qué tiene? Tolerancia a fallo para seguridad y tolerancia a fallo para disponibilidad. Es un esquema más completo. Y la D significa que tiene diagnóstico de fallas. Estos son los esquemas usuales de PLC de seguridad y que dan lugar al nombre de la lógica de la función instrumentada de seguridad. ¿Ya? Entonces, continuemos. La función instrumentada de seguridad tenía un esquema, un conjunto de sensores, no necesariamente es uno, tenía un PLC de seguridad, aquí normalmente es uno, un PLC de seguridad en alguna de las configuraciones, es decir, un PLC que tenga doble procesador, triple procesador, que tenga disponibilidad, que tenga fallo para disponibilidad, que tenga fallo para seguridad. Eso implica que tenga sistemas
doble o triplemente redundantes, como los que habíamos visto acá. Y también el SIF tiene la última parte, que es la que corresponde a la actuación, el sistema de actuación, el sistema en donde están los elementos finales de control, que, ojo, volvamos acá, no es esta válvula que hace el control del proceso, sino es esta válvula que se encarga de la seguridad del proceso. Aquí estamos. El subsistema actuador o elemento final de control cubre la interfaz de salida, el cableado a campo y el elemento final de control. Y fíjense lo que dice ahí, normalmente es el eslabón débil de la función de seguridad, porque son elementos mecánicos. De hecho, las válvulas son los elementos más peligrosos dentro de un sistema, porque si comparamos la forma de operación de un sistema electrónico y de un sistema mecánico, que es una válvula, vamos a darnos cuenta que en un sistema electrónico la cantidad de fallas y el tiempo al que se producen las fallas es totalmente más pequeño que las fallas que se producen en elementos mecánicos. Pero resulta que los elementos finales de control hay que utilizarlos. Es probablemente donde se deba tener más precaución cuando uno va a escoger una válvula de seguridad. ¿Ya? Continuemos. Introduzcamos ahora el concepto de SIS. ¿Qué es SIS? SIS es un sistema, es el sistema instrumentado de seguridad, que también se le llama o se le llamaba anteriormente como sistema de parada de emergencia, sistema de parada de seguridad, sistema de enclavamiento, sistema de disparo de emergencia, sistema de seguridad, etc. Es un sistema cuyo propósito es implementar las funciones de seguridad. Recuerdan que esto que estamos viendo aquí, esto es una función de seguridad. El SIS, está más arriba, es un sistema en donde se implementan las funciones de seguridad que son necesarias para llevar a la planta o al proceso a un estado seguro en caso de presentarse un evento de riesgo o cuando se han violado ciertas condiciones de funcionamiento predeterminadas. Bien. Constituye la última capa de seguridad preventiva. Y creo que debemos regresar acá. Aquí estamos. El SIS, Safety Instrument System, está compuesto de varios SIF. Esto era un SIF, recuerden, era una función instrumentada de seguridad. El conjunto de SIF forma el SIS. Un SIS está compuesto de varias SIF. Esta es la función instrumentada de seguridad que se encargaba de medir la presión y actuar sobre esta válvula. Esta otra función instrumentada de seguridad medía la temperatura y se encargaba de actuar sobre otra válvula, etc. Y todos confluían en el mismo PLC de seguridad, ¿ya? Entonces, un SIS tiene varios SIF. Bien. Los SIS son responsables de la seguridad operacional y garantizan las paradas de emergencia dentro de límites seguros. Ojo, siempre hablando de seguridad. Bueno, el objetivo principal es evitar accidentes, etcétera, etcétera. Y la última parte, ténganse en cuenta que todavía ningún sistema es totalmente inmune a fallos. Y siempre debe darse una condición segura en caso de fallo mecánico. ¿Ya? Vamos otra vez al gráfico. El SIS era todo esto compuesto con varios SIF
y cada SIF debe cumplir con un nivel integrado de seguridad. Bueno, luego vamos a ver, determinado en la fase de análisis de riesgos del proyecto. Eso quiere decir que cada función instrumentada de seguridad debe cumplir con un nivel integrado de seguridad. Y aquí viene, que se llama SIL, Safety Integrity Level. Y aquí viene el concepto de qué es SIL. ¿Cómo se define SIL? Es un nivel relativo, ojo, no podemos asegurar que sea absoluto, es un nivel relativo de reducción de riesgo que provee una SIF, una función instrumentada de seguridad. Podría definirse como una medida de la prestación requerida para un SIF, como una medida de la fiabilidad operativa que permite determinar las recomendaciones sobre la integridad de las funciones de seguridad. Bueno, esto ya habíamos visto, un sistema instrumentado de seguridad, SIS, está compuesto por varias funciones instrumentadas de seguridad SIF y por lo tanto en un SIS existirán tanto SIL como SIF existen. Regresemos acá. El primer SIF correspondía al ejemplo que habíamos visto, ese era el ejemplo que vimos, pero en una planta no va a haber solamente un tanque, puede haber otra parte del proceso en donde sea necesario determinar una SIF para prever posibles riesgos producidos de pronto por un aumento de temperatura. Pero es otro lugar de la planta, no es el mismo. Entonces, este lugar de este SIF debe cumplir con un SIL, este otro SIF debe cumplir con otro SIL. Existirán tanto SIL como SIF existen. Y aquí vamos a la definición de cuántos SIL existen. Se han llegado a definir 4 niveles de SIL. Ya habíamos visto cuál era la definición de SIL. Es un nivel de reducción de riesgo. En función de eso, tenemos que ver cuál es este nivel. Y este nivel está definido en función de 4 números. Tenemos SIL 1, SIL 2, SIL 3, SIL 4. ¿Qué significa SIL 1? Es el nivel más bajo que existe. Ya vamos a ver luego un poquito más. Y SIL 4 es el nivel más severo que se puede asignar a un SIF. Eso significa que hay que definir el número de SIL. ¿Cómo se determina este número de SIL? A partir de factores cualitativos en unión de factores cuantitativos dentro del proceso de operación y de la filosofía de la seguridad que se va a implementar. ¿Ya? Entonces, bien, uno tiene que asignar un nivel de SIL a un SIF. Para asignar este nivel de SIL se suelen utilizar matrices de riesgo que incluyen la frecuencia del evento que podría pasar y la severidad de la consecuencia del evento. Esta es una matriz de riesgos. También tenemos una banda de frecuencias que me sirve para, en función de un criterio cualitativo, como son los fallos en los equipos, determinar el nivel de SIL. Fíjense ustedes que aquí dice que un SIF con un SIL 1, por ejemplo, podría
permitirse tener fallos diversos en dispositivos y errores humanos o fallos espontáneos en tanques y recipientes de proceso menores a 1 sobre 10.000 al año. Es un criterio cualitativo que me sirve para poder definir. Obviamente, yo debo conocer el número de posibles fallos de cada uno de los equipos. Otro método para la asignación del SIL puede ser la banda de consecuencias. Un SIL 3 tiene como consecuencia, si es que el sistema, si es que el SIL falla, que van a haber pérdidas entre 10 millones y 100 millones de euros, ojo, porque esta es una normativa europea, que puede haber liberación de contaminantes con medio impacto ambiental, puede haber la posibilidad de heridas serias o pequeñas fatalidades, y puede haber en la propiedad pública, estamos hablando, y puede haber la posibilidad de heridas serias o pequeñas fatalidades en el personal. Eso es un SIL 3 referido a las consecuencias de que el SIF con SIL 3 falle. Ya. Y aquí tenemos una matriz que me va a servir para calcular el SIL. Esta matriz ustedes la pueden encontrar en cualquier lugar. En esta matriz tenemos el punto de partida, las consecuencias que pueden darse por el evento peligroso. Fíjense que hay 4 tipos de consecuencias. Las unas son leves, más graves y mucho más graves. El tiempo de exposición al evento. Una cosa es que el evento o la persona se exponga al evento unos cuantos segundos, y otra es que lo haga durante más tiempo. Las consecuencias van a ser diferentes. La otra es la posibilidad de evitar la consecuencia. Y la última es la relación de demanda del evento si no hubiera un sistema instrumentado de seguridad. Por favor, les pediría que ustedes revisen la parte de teoría respecto a cómo hacer este cálculo. No es muy compleja y la pueden encontrar en cualquier lado. Ya. Y recuerdan que anteriormente aquí habíamos dicho que cada SIF debe cumplir con un SIL determinado en la fase de análisis de riesgos del proceso. Lo primero que uno tiene que hacer es analizar los riesgos del proceso. Y entonces por eso vamos a la última lámina. Cuantos más riesgos tiene un proceso, más difícil es satisfacer los requisitos de un sistema seguro. Y es muy importante este análisis de riesgos del proceso. El riesgo de un proceso se puede definir como el producto de la frecuencia de ocurrencia de un cierto evento, y yo debo conocer cuáles son los eventos que pueden producirse por la consecuencia resultante de la ocurrencia del evento. Esto significa que previo a hacer la determinación de una función instrumentada de seguridad o de un sistema instrumentado de seguridad, uno necesita analizar los riesgos de los procesos. Y para eso existen muchas herramientas actualmente. Una de ellas es la herramienta HACCP. No voy a entrar en detalle porque esto corresponde a... Continúa con este tema y también corresponde al tema que por causa del tiempo no lo vamos a poder ver, que es mantenimiento y calibración. Lo que ustedes deben saber al momento es que previo a implementar cualquier sistema instrumentado de seguridad, uno necesita hacer los análisis de riesgos del proceso y tiene que definir riesgos. Aquí, bueno, aquí está la fórmula simple para definir qué
cuál es el riesgo de que una situación peligrosa se suceda en la planta. Bien, esta es la presentación que tenía para este día. Con esto hemos terminado, como les mencioné anteriormente, el capítulo de seguridad. No hemos terminado todos los capítulos de la materia por asuntos de tiempo. Ya les dije anteriormente, por favor revisen en la información de cómo calcular la matriz de riesgo. Y la última, y bueno, hasta ahí va la clase. Lo último que quería mencionarles es que ya que el viernes 18 hay permiso oficial, ustedes tenían que entregar el viernes 18 la filosofía de control y operación de sus procesos, del proceso completo, ¿sí? Que englobaba cada uno de los subprocesos con los que ustedes trabajaron con sus compañeros químicos. Un ejemplo de la filosofía de control y operación está en el aula virtual. Como su nombre lo dice, la filosofía de control y operación me va a indicar qué va a hacer el PLC. Ustedes van a escribir qué va a ser el PLC, lo pueden escribir en texto o lo pueden escribir en forma de matriz. Les he subido ejemplos de filosofía de control y operación en texto y filosofía de control y operación en matriz. Ustedes ya saben cuáles sensores colocaron, ya saben las señales de los sensores, ya saben que este sensor de nivel alto, cuando llega a más del 85%, debe hacer que el PLC active una alarma o cierre una válvula, etc. Eso es parte de la filosofía de control y operación, que la pueden escribir o poner en forma de matriz, ¿sí? Los ejemplos están en el aula virtual. Ese trabajo ustedes lo tenían que entregar el viernes 18 en vista de que hay el permiso oficial para que todas las actividades previstas para miércoles, jueves y viernes se trasladen a la próxima semana. La presentación no hay presentación, la subida de la filosofía de control y operación como archivo al aula virtual va a ser hasta el viernes, no mentira, hasta el jueves 24 de septiembre a las 7 de la mañana, ¿sí? Todas las actividades de miércoles, jueves y viernes se trasladaron a la próxima semana a martes, miércoles y jueves. Por lo tanto, nuestro día de presentación viernes se traslada al jueves 24. Sin embargo, tomen en cuenta la hora de la presentación, que va a ser a las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana ustedes tienen que subir esto al aula virtual. Bien, les agradezco mucho por su asistencia a esta clase virtual, por su asistencia a todas las clases durante todo el semestre. Espero que los conceptos que yo intenté darles hayan sido útiles para ustedes y que las explicaciones hayan estado claras. Muchas gracias, que pasen muy bien. Hasta luego.